Buenas noches, hermano. Mi nombre es Gabriel César Claro y Dios me permitía, ¿no?, venir a visitar la ciudad de La Paz. Yo participo en la iglesia de Palma Verde, Santa Cruz. Y hoy día, pastor, me daba la gracia de poder alabar los himnos, ¿no? Es una gracia, ¿no?, estar aquí adelante. Sí, yo quiero que conmigo cantemos juntos el himno número 14, titulado Vendrá por mí. Himno número 14. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, aquella persona que hemos recibido la salvación, la justicia de Dios, ya solo esperamos a nuestro Señor, ¿no? Porque muy pronto vendrá por nosotros. Si vamos a pasar al siguiente himno, el número 17, titulado Tengo una canción en mi corazón. Himno número 17. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón.
es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Ir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro en el lugar que el Señor Jesús preparó, con fuerzas mi corazón alabará la canción que el Señor me ha dado. Rebalsa y suena en mi corazón, es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Personalmente este es uno de mis himnos favoritos. En el coro que dice, la canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena en, ¿dónde? En mi corazón. Pero antes, cuando no teníamos el Evangelio, no había que rebalse en nuestro corazón, ¿no? Pero después de haber recibido la gracia, ahora tenemos una canción que rebalsa en nuestro corazón, Jesucristo. Sí, vamos a pasar al siguiente himno. El himno número 123. Y titula La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor. Hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Sí. ¿Cuántos de aquí pueden vivir sin Cristo? Nadie, ¿no? Todos no podemos vivir sin Cristo, ¿no? Porque Cristo llenó nuestro corazón, ¿no? Si vamos a cantar el siguiente himno, el himno número 213, titulado Ni la plata ni el oro. Himno número 213. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, ni las riquezas que hay en el mundo. La sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me perfeccionó. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, mi culpa era demasiado grande. La sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me dio el perdón. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo,
por amor me redimió. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, ni queriendo vivir según la ley. La sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me fortaleció. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, ni la sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me dio salvación. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Sí, con amor hemos sido redimidos de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos siguiente himno, himno número 232. Y personalmente este himno podía llenar mi corazón porque dice, ¿no? Una parte dice que el Señor me salvó, mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Vamos a cantar himno número 232. Gloria del cielo mi alma llenó. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me lleno de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque el fin no cambia mi esperanza en Él, mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó.
sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches, ¿verdad, no? Sí, hoy día, ¿cómo estaban todos? ¿Estaban muy felices? Sí. Sí, sí, estando junto con el Señor, ¿verdad, no? Esa vida vale la pena, ¿no? Vivir, ¿no? Toda la fuerza, todo el corazón. Y hoy día poco especial, ¿no? No poco, sí, perdón, muy especial. Sí. Hoy día muy especial, sí. Desde el lunes empezamos, ¿no, hermanos? La capacitación para el predicador del Evangelio, porque estamos preparando gran campaña evangelística en toda parte de Bolivia. Casi 20 ciudades van a girar. Entonces, los ministros de Bolivia aquí están visitando, ¿no? Van a compartir el Evangelio. Creo que este mes Dios va a estar más feliz, más contento. Imagínense 20 ciudades de Bolivia, los ministros, los diáconos, hermanos, y llevando el Evangelio. Luego escuchando, ¿no? Muchas personas recibirán la salvación. Sí, ahora evangelista David, ¿no? Rurenabaque está. Rurenabaque, ¿no? Está realizando seminario bíblico. Ahí también hay varios hermanos salvos. Entonces, los hermanos también piden oraciones. Por eso, desde el lunes, ¿no? Nosotros empezamos la capacitación para… ¿Qué capacitación? Evangelista. Sí, la capacitación para el predicador. Sí, entonces, hasta hoy día. Lo que han escuchado, aprendido, por la fe, ustedes predicando, Dios va a trabajar, en su vida va a ver, ¿no? Y la obra de Dios tiene mucha esperanza. Luego también desde el lunes empezamos, ¿no? Otra capacitación para régimen penitenciario. Por eso los ministros de diferentes ciudades están llegando, ¿no? Cada semana va a llegar los ministros de diferentes ciudades por esta capacitación para régimen penitenciario. Entonces esta noche, para el culto de miércoles, primero voy a orar, orando empezamos. Dios Padre, esta noche estamos muy agradecidos. Cada vez recordándonos esta salvación, ¿cómo podemos recibir? En verdad nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. También somos dignos de recibir esta maldición, porque hemos vivido una vida muy sucia, también desordenada. Pero gracias a Dios, enviando su Hijo Jesucristo a este mundo. En su Hijo Jesús cargó nuestras todas maldades, también nuestras todas las iniquidades, pecados. Luego llevando a la cruz, crucificó. Jesús también aceptando toda la voluntad de Dios. Luego Jesucristo también estaba muy feliz en la cruz, mirando a toda la persona que van a recibir la salvación. Jesús también estaba muy feliz. Luego Jesús limpió nuestros todos pecados, nos ha dado esta salvación tan grande. Dios Padre, esta salvación es el Evangelio que hemos recibido. Nosotros también queremos predicar a todas las personas que conozcan este amor del Señor Cristo, todas las personas. Esa noche también tenemos culto de oración de miércoles. Los hermanos están llegando de su trabajo, de su casa, llegando a las iglesias. Sus corazones están llenos de agradecimientos por la salvación. Dios Padre, cada uno, Dios guiándonos. Esta noche queremos alabar.
Luego también queremos escuchar la palabra de Dios. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche también, ¿no? Y preparamos, ¿no? Y de testimonio. Siempre antes de escuchar, ¿no? Entre los hermanos también quieren testificar, ¿no? En nuestra vida Dios cómo trabajó. Pero hoy día es especial, ¿verdad? ¿No? Entonces, Pastor Daniel Toro, ¿no? Iglesia Shaddai, de la iglesia Shaddai, ¿no? De Santa Cruz, por esta capacitación de régimen penitenciario llegó. Entonces, esta noche vamos a recibir, ¿no? Pastor Daniel Toro. Hola. Buenas noches, hermanos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes una vez más, poder estar compartiendo, recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque fue su voluntad estar aquí y me siento feliz, alegre, agradecido, ¿no? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos permitió llegar aquí a la ciudad de La Paz, recibir capacitación y también como la iglesia nos recibe con mucho cariño, con mucho amor. Estoy muy agradecido, muy feliz por que Dios es bueno, aunque nosotros somos muy malos, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Aún siendo malos, Dios nos ama, nos guarda, nos cuida. El viaje, la salida de allá y también la llegada, Dios va a guardar. Quiero leer una palabra en Proverbios, capítulo 11. Abre tu Biblia, por favor, amado hermano, hermana, esta noche. Proverbios capítulo 11 y versículo 14. Y dice así la palabra, Proverbios 11, 14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esta noche, ¿no? Podía agradecer a Dios también. Dios ha sido bueno con nosotros, tiene cuidado de sus hijos. Cómo vivía yo con pecado, queriendo agradar a Dios con mi esfuerzo, queriendo cumplir la ley, guardar la ley. Y en mi corazón no había felicidad, ¿no? Todo era tristeza. No podía ser feliz, aunque yo quería, ¿no? De alguna manera agradar a Dios, esforzándome más y tratando de ser buena persona, no podía. Por eso, escuchando el Evangelio, podía darme cuenta, ¿verdad? Nada bueno hay en mí. Solamente Dios en su amor vino por nosotros para darnos la libertad del pecado, darnos la salvación eterna. Entonces, descubrir el amor de Dios fue algo tan hermoso para mi vida. Realmente Dios me ama. Y a cada uno de nosotros también nos permitió escuchar el Evangelio, recibir la salvación. Y es algo tan maravilloso en mi vida que de verdad cada vez que escucho la palabra, ¿no? Me trae mucha alegría en mi corazón. Descubrir que todos mis pecados fueron lavados en la cruz. El Señor me había libertado. Pero ¿cómo yo vivía toda mi vida? Sufriendo, condenado, lloraba, pedía perdón. Cada día yo pedía perdón. Señor, perdóname, perdóname. Incluso hasta ayunaba para que Dios pueda limpiar mis pecados. Aunque hacía muchas cosas, no era suficiente. Por eso, escuchando el Evangelio, descubrí que esa sangre de Jesucristo me había santificado, me había lavado, me había perdonado todos mis pecados. Por eso, ¿no? Ustedes, hermanos, también siéntanse muy felices,
porque en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Yo llegaba, ¿no?, con un corazón que yo creía que sabía, pero no sabía nada, porque tema de régimen es un tema muy amplio. Y escuchar los maestros, escuchar cómo la Iglesia de La Paz lleva ordenadamente las cosas, me daba mucho arrepentimiento en mi corazón. De verdad, como yo estoy trabajando muy mal estoy trabajando yo. Pero cuando uno escucha a otras personas, se puede dar cuenta, recién se da cuenta. Porque cuando uno no escucha a otra persona, uno cree que tiene la razón, cree que uno está bien. Pero hoy día, en este tiempo, escuchando diferentes maestros, cómo están capacitando en la cárcel, cómo están llevando la capacitación a los privados de libertad, me daba mucha alegría. De verdad felicito, ¿no?, a los hermanos que están haciendo esta labor de predicar el Evangelio en las cárceles. Y actualmente estoy llevando el Evangelio también en la cárcel de Palmasola. Cada martes vamos y una vez al mes visitamos la cárcel de Mocoví, en el Beni. Entonces, cada mes estoy yendo también a visitar la cárcel de Mocoví, en Beni, y es de mucha bendición. Estoy aprendiendo, como dice la palabra, ¿no? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ¿quiénes son los consejeros? Ustedes, cada uno de ustedes. De ustedes yo voy a aprender ahora. Antes venía con un corazón, yo ya sé yo ya sé predicar, yo ya sé hablar. Pero ahora me doy cuenta, no sabía nada. Ahora puedo entender, ¿no? Todos los que están acá sentados son mis maestros, son mis consejeros. Aún un hermano tan pequeño, ¿no?, es nuevo en la iglesia, pero también puedo aprender de él, puedo recibir de él. ¿Quién puede recibir? Algo que está vacío. Algo que está vacío va a recibir. Pero algo que está lleno no va a recibir, está lleno ya de su pensamiento, de su razón. Hoy, en este tiempo, desde el lunes que llegamos, pude recibir mucho aprendizaje, capacitando, recibiendo, aprendiendo, hasta usar el programa, porque ni siquiera sabía usar el Drive, tampoco usar bien la computadora, el programa que se usa, pero hoy día, escuchando a otros, me doy cuenta, en la multitud de maestros hay seguridad. Por eso, muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar y tener nuestros consejeros, los pastores, los diáconos, los hermanos. Cada hermano que está acá nos da la palabra, esa sabiduría que viene de parte de Dios. Muchas gracias, hermanos, ¿no? Que el Señor me los bendiga y sean de mucha bendición esta noche. Muchas gracias. Sí, escucharon bien. Sí, cada semana los ministros van de otras ciudades, ¿no?, van a visitar aquí a La Paz. Hoy escuchamos, ¿no?, Pastor Daniel Tor, de la iglesia Shaddai de Santa Cruz. Luego también junto vino misma iglesia Shaddai de Santa Cruz, hermano Víctor, ¿no?, Saiki, ¿no?, hermano Víctor Saiki, también va a explicar, ¿no? Invitamos, ¿no?, hermano Víctor. Hola, hola. Bueno, iglesia, buenas noches. En esta noche, bueno, muy contento de estar aquí en la casa del Señor en esta noche. Realmente muy bendecido en este tiempo que llegamos juntamente con mi pastor para poder recibir capacitación juntamente de régimen penitenciario. Y como dijo mi pastor, no sabíamos nada nosotros. Realmente nosotros vemos que aquí en La Paz, aquí los hermanos maestros que están al frente, justamente con el pastor, ¿no?, Andrés Lin, nos dan realmente la capacitación. En esta noche quiero compartirle un poco de mi testimonio. Yo hace tiempo, ¿no, hermanos? Yo había conocido ya la iglesia, conocía palabra, iba juntamente a la iglesia de Shaddai juntamente con mi pastor. En su momento podía yo más que todo, ¿no?,
predicar, compartir, pero no tenía el gozo de la salvación, no tenía realmente la esperanza. Pero hoy en día, juntamente cuando un tiempo mi pastor me va a la oficina, me dice, no, hermano Víctor, vamos a tener una reunión, oficina, venga, voy. Yo estaba como, ¿qué hice? No sé, ¿qué pasó? ¿Qué hice ahora? Y bueno, entré, ¿no? Justamente el pastor me dice, hermano Víctor, quiero compartirle esto. Amén, pastor. Y justamente me compartía, ¿no? El libro de Hebreos 10:10. Yo nunca, digamos, lo había estudiado, pero nunca a profundidad. Nunca había llegado a ese momento que me haya llevado la palabra tan fuerte, uno, y con tanta alegría que me haya hecho cambiar el semblante. Y yo le decía a mi pastor ese rato, pastor, ¿sabe qué? Algo pasa aquí, pastor, le digo. Porque esa alegría nunca la había sentido en mi vida. Realmente nunca la había sentido. Yo podría fingir una sonrisa, fingir que estaba bien, pero no podía sentir esa felicidad. Realmente no podía. Dice Hebreos 10:10, ¿no? Los que tengan Biblia me pueden seguir. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo sé que muchos de saben ese pasaje, ¿no? Pero ese pasaje quedó marcado en mi corazón. Realmente, cuando llegó esta palabra a mi vida, trajo esperanza y gozo a mi corazón. Y yo ya cuando salí a compartir, ¿no? Ya no compartía, digamos, en ese momento como que deberían cumplir, deben portarse bien o realmente ustedes mismos tienen que hacer. Pero era muy diferente la misión, cómo realmente compartía el Evangelio, compartía realmente la salvación, cosas que en otra iglesia que algunas veces yo participaba, no conocía eso de ellos. Cuando realmente la palabra llega, realmente hay el trabajo de Dios en la vida de cada uno. No es mi propia fuerza, ni mi propio esfuerzo, sino que realmente es del que el Señor tenga misericordia. Amén. Yo podría decir hoy día, no, aquella, la otra, pero Señor permitirá. Señor permitió que ustedes estén aquí, que la palabra le haya llegado a sus vidas, el Evangelio, que significa buenas nuevas. Bueno, esta noche quería compartir eso, un poco de mi testimonio, amada iglesia, y bueno, eso sería. Gracias. Sí, gracias. Sí. Escucharon bien, hermanos, el testimonio de hermano Víctor, ¿no? Sí, cada vez escuchando el testimonio de la salvación nos da mucha alegría. También vale la pena, ¿no? Echar más nuestro corazón, ¿no? Ese camino. Y último, ¿no? Último testimonio. También igual en la iglesia Santa Cruz, ¿no? Iglesia y Palma Verde de Santa Cruz. Como también hoy cantó, ¿no? El alabancero. ¿Escucharon bien, no? Sí, su voz es muy hermoso, ¿no? Parece un cantante, parece. Debe entrar coro, gracias. También hermano se llama hermano Gabriel. Hermano Gabriel actualmente también tiene una banda, ¿no? En Santa Cruz, Palma Verde. Entonces, hermano Gabriel va a explicar, ¿no? Vamos a invitar, ¿sí? Buenas noches, hermano. Si quisiera que me acompañen, podemos abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro o San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, sí, versículo 1. ¿Se pillaron?
Vamos a dar lectura. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Una vez recuerdo, estaba en la casa, mi hermana primero escuchó el evangelio y venía a mi casa, hacían célula, sí, muchas células hacen, ¿no? Y hacían célula y después de eso compartían merienda, me acuerdo. Entonces yo veía y deseaba comer, ¿no? Y entonces los hermanos me decían, ven Gabriel, acércate así. Pero yo tenía mucha vergüenza, ¿no? Y espiaba de mi ventana, ellos siempre paraban riendo y charlaban mucho tiempo. Yo decía, ¿qué siempre charlan? ¿Por qué tanto hablan mucho tiempo? Pero ellos hacía invitándome cada célula, ven, ven, ven. Hasta que un día ya no pude resistir, era churrasco creo que era. Entonces, ¿a usted no gusta churrasco o sí gusta? Sí, ¿no? Entonces me acerqué, ¿no? Ya podía comer luego de eso. Me predican los hermanos en ese tiempo la iglesia de Santa Cruz estaba unido con Palma Verde, recuerdo. Y ellos me predicaban y me decían, Gabriel, me decía, tú eres santo, justo, me decía, tú no tienes pecado. ¿Cómo no voy a tener pecado yo? No, no, eso no es posible. ¿Cómo voy a decir que soy santo si yo soy tal, fulano, mengano y todo, ¿no? Soy un demonio. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo pecado así? Pero tantas veces que me invitaba, luego un hermano, recuerdo, me dice, hermano, nosotros en realidad somos polvo de la tierra, me dice, así me dice. Entonces yo tengo mi esposa, ¿no? En Santa Cruz, y ella, yo cuando escuché esa palabra, yo trataba muy mal a mi esposa todavía, trataba muy mal, y luego de eso yo decía, ¿qué quiere pues que me comporte bien? Si la Biblia dice que yo soy polvo, ¿qué bueno querés que haga así? Entonces ella, hablando con pastor, me decía, mi esposo se justifica en la palabra, ¿cómo va a ser así? Que es polvo y por eso puede hacerme así, decía. Entonces pastor me miraba, ¿no? Y se reía también, ¿no? Pero yo quería que él me dijera algo a mí, como, tú eres buen esposo, tú no tomas, tú no te drogas, tú no haces cosas malas, eres buen esposo, ¿por qué tú no valoras? Así yo quería que dijera él, ¿no? Pero al contrario, pastor se quedaba callado y solo me compartía una palabra. Entonces yo salía molesto ahí, este pastor no me dijo nada, o sea, vine a perder mi tiempo en vano así. Entonces después de eso un tiempo hubo dificultad con ella, así discusión, pelea, ¿no? Entonces ella dice, ya me decido, ya te voy a dejar, así me dijo. Y decidida ella, recuerdo que después de eso, ella que estaba atrás de mí y yo no quería que alzara la ropa de la cama, recuerdo que puse mi brazo, no vas a llevar tu ropa, le dije. Entonces ella peleaba conmigo y yo empujé y entonces ella se cayó. Luego ella se puso al llorar, me acuerdo, lagrimió. En ese momento yo pude ver que realmente ya no podía hacer nada, que ella estaba realmente decidida a irse donde se iba a ir, ¿no? Entonces yo recordé esta palabra, quisiera que me acompañen. Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces ese momento cuando mi esposa me dejaba, ¿no? Yo me sentía frustrado, por primera vez me sentía impotente. Entonces recordé esta palabra, realmente yo no tengo control de mi familia, ni de mi vida, ni con mi hijo, así. Me acuerdo de esa palabra, muy profundo llegó a mi corazón. Entonces ese día mi hermana me dijo, habla con Pastor William, te voy a dar el número. Hablando con Pastor William, yo llegaba y él me decía, no llore, tranquilo, va a restaurar su familia a Dios así. Pero pastor, luego yo quería escuchar así un aliento, pero pastor no me decía nada, se callaba y solo su computadora tecleaba, ¿no?
Y yo salía molesto así. Pucha, este pastor no me soluciona nada así. Pero él quería darme una palabra en mi corazón, ¿no? Que era, aunque yo quería entender, ¿no? Quería solucionar rápido mi situación, ¿no? De mi pareja, pero no podía solucionar. Sino Dios así se encargó en mi vida, así. Luego volvía con mi esposa y en ese momento, desde ese momento comencé a congregar en la iglesia, porque si yo no podía entender esta palabra o reconocer quién soy yo delante de Dios, ahorita ¿dónde estaría yo, no? En este tiempo yo voy con Pastor William al penal Palmasola, vamos al PC3. Estos días también estamos recibiendo mucho de régimen, ¿no? Capacitación, día, tarde y noche, así, sin descanso, pero muy bueno, ¿no? Porque estamos aprendiendo demasiado. Y cuando yo voy al penal, así, yo veía a ellos, veía, y ellos están encerrados en 4 paredes, ¿no? Así, paredes grandes, en Palmasola es grande como una casa de 4 pisos, así, alto. Pero yo veía a ellos y me veía a mí y yo decía, no, aunque ustedes están aquí encerrados por paredes, en mi corazón también había encerrado yo. Así, ustedes no son diferentes a mí, yo soy peor que ustedes. Si ahora yo estoy frente a ustedes, es por la gracia de Dios, misericordia de Dios. Entonces, eso me hace venir hasta acá, ¿no? Hasta la Iglesia de La Paz, porque yo escuché también, te vas a sentir mal, te vas a marear, así. Y yo asustado, ¿no? Primera vez vengo a Santa Cruz, pero realmente puedo descubrir que Dios tiene mucha gracia conmigo, misericordia, ¿no? Y eso es lo que quería compartir, hermano. Gracias. Sí, ¿escucharon bien, hermanos? Sí, son hermanos de encargado de régimen penitenciario. Entonces ahí entrando, ¿no? Compartiendo el evangelio, ¿no? Hemos visto mucha obra de Dios. Y actualmente aquí en La Paz también 9 lugares entramos. Hasta ahora poco más de 60 personas recibieron la salvación. Entonces cada vez mirando, ¿no? Entonces hay 1 año más, 2 años más. Entonces miles de personas van a recibir la salvación. Entonces ahí por ese trabajo hasta sus familias, sus hijos, conocidos, escuchando en verdad cómo Dios puede dar ese trabajo hacia nosotros. Entonces no podía creer. También tiene muchas cosas debe hacer, ¿verdad? ¿No? Como te explicando, ¿verdad? ¿No? Formato, ordenar muchas cosas. Pero vale la pena, si aquí los profesores, aquí la mayoría, casi poco más de 20 profesores en La Paz. Entonces un tiempo siempre, medianoche, 1 de la mañana, así siempre nosotros ordenamos. Entonces, claro, sí, estaba muy difícil, algunos cerrados ojos, durmiendo, escuchando, alguien parado, cayéndose. Pero ahí vale la pena, ¿sí? ¿Verdad, no? Así 1 a 1 recibiendo la salvación, ese vale la pena. Luego Dios también estando con nosotros, está apoyando, ayudando bien. Entonces, y antes de escuchar la palabra de Dios, también preparamos, ¿no? Una presentación a través de coro, ¿no? Coro se llama Nueva Alegría. Entonces vamos a invitar Nueva Alegría.
mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Sí, aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos coro, era coro Nueva Alegría, ¿sí? Escuchando. ¿Usted también desean alabar al Señor como coro Nueva Alegría? Silencio. Sí, no se preocupe, no voy a exigir que integre, ¿verdad? No se preocupe. Sí, pero los que desean ser coro, miembro de coro Nueva Alegría, pueden, ¿no? Solamente teniendo corazón, ya todo puede. Ya ahora, ¿no? Todas las presentaciones terminamos. Entonces esa noche escucharemos, ¿no? La palabra de Dios. Esa noche Pastor William, ¿no? Actualmente está pastoreando iglesia Buenas Nuevas, Palma Verde de Santa Cruz. Entonces vamos a invitar al Pastor William. Buenas noches, hermanos. Yo no sé si es por la altura o estoy nervioso. Me falta un poco de aire. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer. ¿Encontraron? Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, hermanos, yo agradezco al Señor que nos da, ¿no?, esta oportunidad de recibir la capacitación aquí en la Iglesia de La Paz. Estamos aprendiendo el trabajo del régimen penitenciario y como Dios, ¿no?, le daba ese corazón al pastor Oxopar, también pastor Oxopar, ¿no?, al principio él predicando en las cárceles, no se veía de repente, ¿no?,
un buen resultado. Y luego nosotros escuchamos, ¿no?, el testimonio de el trabajo que el pastor había hecho, pero nosotros no, bueno, yo no tenía idea, ¿no?, cómo se hace el trabajo, tampoco tenía el corazón, es la verdad, no tenía el corazón para servir en el penal. Yo antes de venir, ¿no?, aquí a Bolivia, intenté, ¿no?, visitar algunas cárceles en Perú, pero no era fácil, no era fácil, era muy complicado. Como penal de máxima seguridad había que hacer mucho trámite, ¿no?, y por cada persona que está privada de libertad, solamente un familiar nada más tenía que registrarse o entrar, ¿no?, para visitar. Entonces yo varias veces intenté, ¿no?, como alguna iglesia así, pero no era fácil, ¿no? También había que inscribirse, llenar unos requisitos. Entonces, según mi punto de vista, parece que no es la manera, ¿no?, de que yo pueda trabajar o servir. Y bueno, se cerró mi corazón, ¿no?, en esa parte. Y también yo no tenía un corazón abierto para las personas privadas de libertad, ¿no? Y luego una vez hemos escuchado, ¿no?, cómo Dios a través del pastor Oxopar, el pastor King Kizón, ¿no?, recibió la salvación. No sé si ustedes escucharon también un testimonio de una persona que recibió la salvación en la cárcel por el libro del pastor Oxopar, nombre King Mansú, ¿no?, que una vez hicimos un teatro, ¿no?, sobre eso. Y aún había, ¿no?, así muchos antecedentes, pero yo no tenía, ¿no?, ese corazón a investigar o preguntar o recibir guía, ¿no? Y este año recién nosotros hemos empezado a ver, ¿no?, cómo Dios nos abría las puertas, y también para mí era una vergüenza, ¿no?, porque siempre había una disposición, una puerta abierta, un camino, una persona indicada, una persona que Dios guía, ¿no? Por eso en esta vez que veníamos para la capacitación, yo también disponía mi corazón, yo quiero recibir, quiero aprender, no quiero quedarme, ¿no?, en esa condición, con esa excusa de que una vez yo quise intentar y no me salió como yo quise, entonces ya no hago más. Porque así no trabaja Dios, ¿no? Ese no es el corazón de Dios, no es el corazón de la iglesia. Entonces, con un corazón muy soberbio, ¿cómo yo también podría transmitir, ¿no?, el corazón de Dios, que es de misericordia, de amor, de salvación, ¿no? Y también, ¿no?, me ha tocado la parte de las conferencias de la educación, ¿no?, de la mentalidad. Y también eso choca mucho, ¿no?, con nuestra forma de costumbre, con mi forma de ser. Y yo podía agradecer al Señor porque Dios tiene misericordia de mi alma, ¿no? Dios tiene misericordia de mí. Hoy una hermana que nos estaba enseñando la conferencia nos decía, cuando ustedes compartan, digan, ¿no?, que son peores que los que están ahí, ¿no? Yo me sentía, de verdad, yo he menospreciado, ¿no?, a las personas privadas de libertad, pero sin darme cuenta que yo como una piedra de tropiezo, ¿no?, porque por mí muchas personas no podían de repente avanzar, no podía crecer, no podía desarrollar en su vida. Y este trabajo de régimen penitenciario, hay mucho campo, mucho terreno por sembrar, yo creo que más adelante por cosechar también, ¿cierto? En Bolivia hay muchas cárceles en los 9 departamentos, en Santa Cruz nada más, creo que es la cárcel más grande, ¿no?, de Bolivia, pero Dios dándome así un regalo tan grande, yo no podía humillar mi corazón para recibir, para aprender, para preguntar, ¿no? Y por esa parte
en mi corazón venía el arrepentimiento, ¿no? Escuchando la palabra y viendo, ¿no?, que hay diferencia cuando una persona recibe la palabra de Dios, cuando una persona recibe la guía de Dios en su vida. ¿No? Hay la diferencia. Escuchando cuántas veces, ¿no?, la palabra pone, ¿no?, arrepentimiento en mi corazón y marca, ¿no?, marca la diferencia. Escuchaba, ¿no?, al pastor Oxopar. Él lleva más de 60 años sirviendo al Señor y bueno, hay una distancia grande, ¿no?, en mi vida espiritual, pero hay una meta, ¿no?, en el corazón: servir, vivir delante del Señor con el corazón del pastor. También tengo mucha falta, mucho defecto, pero no puedo agradar a Dios por mí mismo, ¿no? Por eso, recibiendo la palabra, recibiendo la guía, recibiendo el corazón de la iglesia, es que yo recién puedo ser agradable, ¿no?, a los ojos de Dios. Entonces, con este corazón yo quiero, ¿no?, llevar una vida renovada, ¿no?, delante de Dios y con una esperanza, ¿no?, que de muchas formas Dios va a trabajar, ¿no?, Dios se va a manifestar. Y escuchando también sobre este tema, ¿no?, de Reyes, me hacía recordar, ¿no?, una palabra como el pastor una vez nos compartió, el pastor Gabriel King. Él nos decía, la reina Esther, en el libro de Esther, ¿no?, capítulo 5, dice que ella fue agradable a los ojos de el rey Asuero, ¿cierto? Y bueno, no hay una foto de ella, ¿cierto?, que sea bonita, ¿sí o no? No hay una foto, ¿sí o no? Hoy es el Día de la Mujer Boliviana, ¿cierto? Y estaban saludando, ¿no?, a todas las hermanas por el Día de la Mujer Boliviana. Y yo pensaba sobre esta mujer que sale en la Biblia, en Esther, ¿no? Dice que ella fue agradable. Ella ni siquiera era del reino, ¿no?, de Asuero. Pero ¿por qué ella pudo ser agradable? No por su belleza física, porque por la belleza física ya había un antecedente, ¿no?, la reina Basti, pero ella pudo agradar por el corazón, ¿no?, el corazón que fue bajo, sumiso, humilde ante el rey Asuero. Y el pastor nos decía, el pastor Oxopar vive con ese corazón. Si Dios no le ayuda, entonces su vida va a ser miserable, ¿no? Eso impactaba mi corazón. Yo muchas veces no quiero ser miserable, ¿no? Y si Dios no me ayuda, yo quiero buscar otra ayuda, ¿no?, mi propia ayuda, mi propia manera, ¿no? Pero el corazón del siervo de Dios no es así. Él no vive, ¿no?, para agradar al hombre, no vive para agradar la carne. Él vive delante de Dios. Si Dios no le ayuda, si Dios no le abre el camino, si Dios no le permite, él mismo dice, ¿no?, entonces yo voy a ser miserable. Y yo también quiero, ¿no?, así aprender de la iglesia, de los siervos, del pastor, ¿no? Aquí viniendo también pastor Andrés, misionera, nos han recibido con todo su corazón, nos han atendido muy bien, hemos comido muy buenas comidas. Y yo también decía, no merecemos, ¿no?, porque imagínense, nosotros no hemos trabajado, somos la cárcel más atrasada de Bolivia, ¿no? ¿Cómo nos van a tratar bien, no? Así. Pero Dios nos permitía, ¿no?, recibir el corazón del pastor, de la misionera, las hermanas también, los hermanos, hasta el pastor Israel viniendo, ¿no?, de Quime, teniendo paciencia, ¿no?, para explicarnos, algunas veces repitiendo 2, 3 veces. ¿Entienden? Parecía que entendíamos, ¿no?, pero no entendíamos, ¿no? Y yo creo que Dios va a trabajar, ¿no?, va a trabajar mucho ahí en Santa Cruz. En el departamento de Santa Cruz hay 8 cárceles, ¿no?
Y yo creo que ya están abiertas las puertas, ¿no?, para entrar. Nadie quiere entrar a la cárcel, nosotros vamos a entrar, ¿no? Sí. Y Dios nos permite, ¿no?, llevar esperanza, el Evangelio. Y el martes, ¿no?, el martes, que ha sido nuestra última clase que hemos dado, yo tenía mucho cansancio físico y como quiero también presentar, ¿no?, los documentos que nos pide la iglesia y quería cumplir, ¿no?, así la tarea, entonces yo me quedé hasta las 3 de la mañana avanzando para terminar, pero no terminaba, ¿no? En la mañana teníamos una reunión con una institución que queremos hacer un evento, ¿no?, de jóvenes. Entonces yo me levanté temprano, llevé a mis hijos a la escuela, regresé, me fui a la reunión, regresé a la iglesia y me fui, ¿no?, al penal, pero estaba cansado y me duermo. Y iba manejando y con sueño y pensaba, ¿no?, mejor voy a estacionarme y voy a dormir aunque sea 20 minutos, así 20 minutos voy a dormir. Pero a mí me da miedo porque cuando duermo me paso de largo, ¿no? Entonces dije, me da miedo si de repente me despierto y ya se pasó la hora de llegar al penal, ¿no?, a dar la conferencia. Y avanzaba y oraba, Señor, y ya faltando una cuadra me quedé dormido y me choqué con un camión así. Y asustado, ¿no?, así. Se me pasaba el sueño, pero el susto no se me pasaba. Y bueno, bajando, revisando, el camión no le pasó nada, pero al carro de la iglesia yo sentía también así como peso, ¿no? Pero Dios había cuidado, ¿no?, me había cuidado a mí y también el carro, ¿no? No había mucho daño, pero yo podía agradecer al Señor que nosotros no estamos haciendo para nosotros, ¿no?, sino para el Evangelio. Y para el Evangelio Dios prepara muchas cosas, ¿no?, para nosotros. Hemos leído, ¿no?, este libro de Segunda de Reyes y aparece el corazón de los hijos de los profetas. Estos hijos de profetas, algunos dicen eran seminaristas, ¿no?, que estaban recién de entrenamiento. Entonces ellos de repente habían bastantes, ¿no?, jóvenes, preparándose con el profeta Eliseo, y el lugar ya les quedó chico, ¿cierto? Entonces ellos quieren ampliar, quieren crecer, quieren desarrollar. Por eso ellos consultando con Eliseo, ¿cómo podemos hacer para desarrollar, para crecer, para tener un lugar más grande, ¿cierto? Aquí también quedó chico, ¿cierto? ¿También ustedes quieren hacer un lugar más grande? ¿O quieren quedarse chiquito? ¿Cierto? Tienen que ir al río. Sí, aquí pasa, ¿no?, debajo de la autopista, pero creo que nadie ha ido. Y él tenía ese corazón, ¿no?, de ampliar, ¿no? Entonces el varón de Dios, el profeta Eliseo, dijo, está bien, hay que avanzar, ¿cierto? Si Dios te dio ese corazón para ampliar, para crecer, para desarrollar, avanza, ¿cierto? Avanza. Positivamente, el corazón del siervo de Dios quiere dirigir a alguien que quiere servir al Señor, ¿cierto? Quiere servir al Evangelio. ¿Cuántas personas aquí vienen para recibir el entrenamiento? ¿Cuántas personas vienen para recibir el corazón de Dios a través del siervo de Dios? Y hay, ¿no?, un gusto por esas personas que reciben, ¿no?, ese corazón del Señor de servir, de avanzar, de desarrollar, de que no quiere pasar su tiempo sin pensar profundamente, ¿cierto? Quiere pensar profundamente, quiere desarrollar, no conforme a su capacidad, no conforme a su punto de vista, sino conforme al plan de Dios. Amén. Igual aquí, si Dios ha permitido
que nosotros podamos sentir la estrechez para no quedarnos aquí, sino ampliar nuestro corazón, ¿cierto? Hoy el evangelista Rubén me decía, ya vamos a tener una cocina grande, ¿no? Sí, para tener un lugar grande también hay que tener corazón grande, ¿cierto? Yo allá en Palma Verde hay un espacio grande, pero mi corazón es chiquito. Y me siento así chiquitito en un lugar grande, ¿no? Que imagínense, allá no hay altura, pero caminar sí cansa. Entonces primero Dios quiere darnos un corazón grande. Entonces para dar un corazón grande hay que sentir, ¿no? Esa estrechez, esa angostura. Entonces recién si uno puede reconocer eso, va a desarrollar, va a avanzar. Si nosotros nos acostumbramos, no, chiquito está bien, ¿cierto? Mantenimiento es poco, el trabajo es poco, la limpieza poco, ¿cierto? Con pocas personas podemos llenar, con pocas personas podemos hacer limpieza, entonces no hay desarrollo, no hay crecimiento, ¿cierto? Este hijo del profeta le preguntaba al varón de Dios para desarrollar, vamos, queremos hacer un lugar más grande, vaya, ¿cierto? Vaya. Y aquí también dice, ¿no? En el versículo 1 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. ¿Qué le parece? Para ampliar ese lugar grande, entonces solamente una persona nada más debe trabajar. No, ¿verdad? Toda la iglesia, ¿cierto? Cada uno una viga. ¿Ustedes también están cargando una viga? No, pastor, yo cargo una pajita nomás. Y cada uno una viga, dice. Diácono, ¿está cansado de cargar su viga en el culto? O por no cargar viga de repente está cansado también. Cada uno una viga, dice, ¿cierto? Cada uno una viga. ¿En dónde? Ahí en su lugar, ahí acostumbrado, aquí nomás, hasta cambiando de lugar, hasta saliendo de la costumbre para servir, ¿cierto? De repente por ahí habría otro que diría, ¿y qué le picó a este que quiere ampliar? Ya nos va a hacer trabajar a todos. Hay que ofrendar, hay que ir a cortar, hay que cargar, que cargue solo, ¿no? Así, alguna persona viene ese pensamiento, ¿no? Ese corazón. Y él, el que le decía, ¿no? Al siervo de Dios, el versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Cuando el plan que se hace conforme a la voluntad de Dios y recibe, ¿no? La guía de Dios, la guía del siervo, prospera. Amén. Prospera, avanza, desarrolla. No importa si hay situación contraria, no importa si hay escasez, no importa. Ellos tampoco saben de qué tamaño es la madera, de qué tamaño es la viga, no sabe si el río está crecido, está bajo, si hay barro, si es fácil, si es difícil, pero ellos, recibiendo el corazón del siervo de Dios, recibiendo el corazón de la guía de Dios, ¿cierto? Caminaron, pero ellos no caminaban solos, ¿cierto? Con el siervo de Dios. Hermanos, nosotros cuántas veces, yo también, cuántas veces quiero andar solo. Parece más cómodo, parece más fácil, menos peso, menos trabajo, menos supervisión, ¿cierto? Caminar solo parece fácil, pero el resultado va a ser todo lo contrario. Va a ser fracaso, va a ser aflicción, va a haber accidente, ¿cierto? Pero aún caminando con el siervo de Dios, aún hay accidente, hay una diferencia,
¿cierto? Hay una diferencia porque está el siervo de Dios. Dios le da la palabra, Dios le da la sabiduría, Dios le permite una salida, ¿cierto? Dios le permite una salida, le permite una persona indicada para solucionar, para avanzar. Amén. Aquí sale los hijos de los profetas, ¿cierto? ¿Ustedes son hijos de profetas? No, pastor, nosotros no somos hijos de profetas, somos paseños, ¿no? Somos bolivianos, ¿no? Pero sabe, ustedes son más que hijos de profetas, son hijos de Dios. Amén. Entonces, con más razón, ¿sí o no? Con más razón tiene que caminar con el siervo de Dios. Amén. Sí. Hace poco había en Santa Cruz la feria, ¿cierto? Una feria que muchas personas van, muchísima gente va. Yo una vez me invitaron a ir, una vez, y bueno, no me pareció muy atractivo ese lugar. Y mucha gente va, ¿y qué compra? Galletitas. Sí, ¿no? Y paga entrada y va a comprar galletitas, dice, ¿no? Me parecen las galletitas más caras. Entonces, yo vi una noticia que unos periodistas que estaban en esa feria, dice que encontraron a la hija del presidente y le tomaron foto y salió en la noticia. No sé si ustedes habrán visto. Pero mucha gente que ve la noticia, ¿no? Y se admira, ¿cierto?, de lo que los periodistas han captado. ¿Y quién es? La hija del presidente. Yo ni la conozco, ¿no? Mirando la foto, ella es la hija del presidente, es la hija del presidente. Cuando ustedes caminan por algún lugar, los periodistas le están tomando fotos a ustedes. ¿Por qué no? Ay, no soy hija de presidente, ¿no? Ay, no soy de renombre, ¿no? Es que ustedes no saben, hermanos, son hijos de Dios. ¿Y por qué no viven como hijos de Dios? Alguna persona piensa, ¿no?, que vivir como hijo de presidente es algo especial, ¿no? Porque la seguridad, el transporte y todo, hasta los periodistas le respetan, le admiran. Pero siendo hijo de Dios, ¿por qué no vive mejor que hijo de presidente? En nuestro corazón, ¿qué falta? Seguridad o confianza. O en algún momento recibimos la palabra emocionados, contentos, ¿no? Y después llegando a la casa, mirando el desorden, se rebobinan, ¿cierto? Se resetea, ¿cierto? Es importante la palabra, creer. Los hijos de los profetas están recibiendo esa palabra, ese entrenamiento para crecer, para desarrollar, para avanzar, ¿cierto? Dios nos permite ese corazón. ¿Amén? ¿O no amén? Amén, sí. ¿Para qué dijeron amén? Tiene que cargar ahora una viga, ¿cierto? Sí, porque no solamente hijo de profeta, hijo de Dios, ¿cierto? Dios también trabaja, también vive en la paz, ¿sí o no? Yo le digo siempre cuando yo vengo a la paz, digo, ustedes tienen ventaja porque su oración llega más rápido. Tiene ventaja, 4,000 metros de ventaja. Gana, ¿no?, a la oración que está más abajo, ¿sí o no? Entonces yo así, viendo, ¿no?, Dios quiere que nosotros sirvamos a Él, ¿no? Ahí dice también el versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó
diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Este varón de Dios que le pedía, ¿no? Bueno, este hijo de profeta que le pedía al varón de Dios: venga con nosotros. Trabajar con el siervo y sin el siervo hay diferencia. Venga con nosotros, ¿no? Cuando yo era seminarista, había el delegado, ¿cierto? El delegado. Y siempre nos mandan, ¿no?, a hacer una tarea. Vaya, a hacer tal tarea. Y resulta que cuando estamos haciendo la tarea y estamos trabajando, bien trabajando, con bastante esfuerzo, no venía el pastor, no miraba, no chequeaba. Pero cuando ya terminamos, recién venía el pastor. Y ya terminamos. ¿Qué están haciendo? Dice, nada están haciendo, ¿no? Entonces dice, pero era que venga antes, ¿no? Cuando estaba trabajando, sudando, hasta con mucho dolor, ¿no? Pero no vino en esa hora. ¿Cuándo vino? Cuando ya no había nada, no sonaba nada. ¿Por qué no suena? Va a ver, no están haciendo nada. Entonces yo me sentía, entonces cuando venga el pastor voy a esperar que venga para trabajar delante del pastor. El pastor nos decía, algunos trabajan delante de mí. Cuando yo aparezco, recién se pone a trabajar. Entonces él nos exhortaba diciendo que vivir delante de Dios, trabajar para los ojos de Dios. Amén. Trabajar para los ojos de Dios, no para nuestra propia vista, no para nuestra propia conveniencia, ¿cierto? Este varón de Dios, bueno, este siervo del profeta, ¿no?, hijo de profeta, creo que también tendría esa situación. Algunos trabajan delante del profeta, no me van a hacer caso, mejor que venga el profeta, ¿cierto? A veces en la iglesia de Palma Verde yo le doy alguna indicación, ¿no?, a algunos de los diáconos o de los guías, y a veces me fastidia una palabra que ellos me dicen: no, pastor, mejor dígalo usted, porque cuando usted dice, a usted le hacen caso. Eso me fastidia, ¿no? Porque no lo hace entonces delante de Dios, sino por la obra o por la palabra de un hombre, ¿cierto? Entonces yo me molesto porque el pastor dice, entonces lo vas a hacer. No porque hay un temor en tu corazón, no porque hay una sensibilidad delante de Dios. Entonces eso es servir al hombre, ¿cierto? Eso es maldición. Si yo vivo delante de Dios. Si yo ofrendo delante de Dios. Amén. Un día el tesorero me dijo: pastor, ¿y su diezmo? Me preguntó a mí, ¿no? Nadie me había preguntado en todo el tiempo de mi vida espiritual, ni de seminarista, ni de evangelista, ¿no? Mi diezmo, ¿no? Así. Y yo me calmaba en mi corazón. Entonces yo le decía, tesorero, usted tiene los archivos de la finanza de la iglesia, puede revisar si hay o no hay el diezmo del pastor. Yo no he visto, me dice, yo no he visto. Entonces le dije, siendo el pastor, entonces yo le digo a los hermanos que diezmen y yo no diezmo. Entonces yo no, ¿cómo yo puedo vivir, no? Así. Entonces le dije, yo diezmo delante de Dios. Amén. Hermanos, ustedes no viven delante del hombre,
sino delante de Dios. Amén. Su vida delante de Dios. Pero si usted camina con el siervo de Dios con confianza, su vida va a ser guiada, va a ser dirigida, pero igual lo hace delante de Dios, ¿cierto? Porque el siervo de Dios guía para vivir delante de los ojos de Dios. Amén. El pastor Lin Minchol varias veces él nos decía, el ministro tiene que enseñar a vivir por la fe a los hermanos, ¿cierto? Entonces, vivir por la fe, vivir delante de los ojos de Dios. Amén. Sí, porque ¿quién nos reconoce? Dios. Dios, ¿a quién reconoce? ¿Al que hace bien? ¿Al que hace mejor? ¿Al que ofrenda más? ¿Al que se sacrifica más? Él reconoce al que tiene la fe. Entonces el que tiene la fe, el que reconoce que está parado delante de Dios. Donde él anda, donde él camina, donde él habla, ahí está Dios. Entonces por eso Dios le agrada. Amén. Por eso Dios le guía, le dirige. En el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Ya, muchas veces por una palabra, ¿no?, de la iglesia nos animamos, servimos, pero a veces viene alguna dificultad, ¿cierto? Y alguien dice, yo sabía que me iba a pasar esto, ¿no? Por eso yo no quería servir, porque esto iba a pasar. ¿Qué le parece? Así no han pensado ustedes, ¿cierto? Algunos hermanos, desde este domingo yo voy a llegar temprano al culto. Y se listas, no se prepara, pero justo cuando ya está saliendo de su casa, algo le sale, otra vez llega tarde, ¿cierto? Y en vez de venir alegre, viene enojado, molesto, ¿cierto? Otra persona, yo quería ofrendar a Dios, ya decidió en su corazón, pero de repente le sale una situación como accidente, que demanda gasto de dinero. Cuando yo quiero servir a Dios, me viene más gasto, más dificultad. Pero si tiene, ¿no?, frente en su vida al siervo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ir, siervo de Dios, varón de Dios, esta situación me pasó, yo estaba sirviendo al Señor, al Evangelio, me pasó. Entonces el siervo de Dios, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Va a guiar, ¿cierto? Le va a dirigir. Escuchamos el testimonio del hermano Gabriel, ¿cierto? Él quería que el pastor le dijera algo, pero se quedaba callado, tipeando en su computadora. Me mostró como un pastor trabajador, parece, ¿no? No sé, pero así me salió. O no estoy atento, ¿cierto? No estoy atento así. Y algunas personas, ¿quién imagina que va a hacer flotar una hacha con un palo? Parece ridículo, ¿cierto? El siervo de Dios, le hemos dicho, es una hacha, se ha hundido una hacha. Pero vamos a hacer flotar el hacha, hermanos, vamos ahora para que flote el hacha. ¿Está bien eso? ¿Ustedes orarían? Sí, yo tengo la fe, va a flotar el hacha, va a elevarse. Parece ridículo, ¿cierto? Algunas veces parece que está bromeando, ¿cierto? Pero Dios no bromea. Amén. Aunque según mi punto de vista no parece considerable esa palabra, esa guía no parece aceptable. Yo venía por una solución, no para que me aumente más problema. Se hundió el hacha, ¿cierto? ¿Qué hizo el siervo de Dios? Metió otro palo más, hundió otra cosa más. Qué raro, ¿no? Debería armar un plan de contingencia. Ya, vengan todos, vamos a rastrear el lugar para encontrar el hacha. Bombear el agua. Pero el siervo de Dios que dijo, vamos a cortar un palo, y él mismo fue y cortó
un palo y lo tiró ahí. Parece que se está burlando, ¿no? Así. Se cayó un hacha y él ahí también tirando ahí un palo. ¿Qué está haciendo el siervo de Dios? ¿No le vendría ese pensamiento? Yo creo que ustedes no, ¿cierto? Ustedes por la fe reconocen, respetan, siguen, acompañan, ¿cierto? ¿O no? No, hay que exhortar a esos que dicen que no, porque son infieles, ¿cierto? Hermanos, el varón de Dios, aunque parecía una cosa que no es considerable, ¿cierto? Pero Dios hace pasar vergüenza al siervo de Dios. No, el siervo de Dios, si estaba allí, era justamente por esa razón, ¿cierto? Donde las personas no pueden hacer según su costumbre, según su manera, según su punto de vista, lo tradicional, ¿cierto? Puede manifestarse Dios. Amén. Así se puede manifestar Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no hay el siervo de Dios. Todo el mundo empieza a opinar, ¿cierto? Y le echa la culpa, yo te dije, no la traigas esa hacha, ¿cierto? Pero cuando está el siervo de Dios, rápidamente hay respuesta, ¿cierto? Hay solución. Amén, hermanos. Sí, yo también podía ver, hay diferencia cuando yo quiero avanzar por mi cuenta, solo. Yo también quiero servir a Dios a mi manera. Yo también quiero servir a Dios a mi velocidad. Pero así no se sirve, ¿cierto? Así no se sirve, sino conforme al plan que Dios ha dado en el corazón del siervo de Dios. Amén. Porque, como dice su nombre, siervo de Dios, siempre está ante la presencia del Señor. Amén, hermanos. Siempre vive ante los ojos de Dios, camina, tiene sensibilidad. Entonces nosotros podemos aprender siguiendo la guía, siguiendo el corazón. No digo que no va a haber dificultad, hay dificultad, van a manifestarse también nuestra falta, nuestro defecto, pero hay una diferencia con siervo de Dios y sin siervo de Dios, con entrenador, sin entrenador, con capacitación, sin capacitación. Hay resultado diferente, ¿cierto? El pastor nos dijo, aquí en La Paz, 66 recibieron la salvación. En Palmasola, ¿cuántos hay? Allá hay más de 5,000, pero privados de libertad, ¿no? Entonces, si yo le decía, solamente hay 5, pastor, entonces, qué terrible, ¿no? Yo creo que Dios va a trabajar, muchas personas van a recibir la salvación, amén. Entonces hay diferencia, con capacitación, sin capacitación, hay diferencia. De verdad, recibiendo capacitación, yo me siento más ágil, me parece que ya tengo fuerza, motivo, ¿cierto? Porque ya hice ejercicio, ¿cierto? Aprendí algo, entonces ya me siento que sí. Pero sin capacitación solamente estoy con mi pensamiento. ¿Así será? Y a veces le pregunto a alguien, más o menos así, ¿entendiste? Sí, más o menos, pero no hay resultado. Pero con capacitación hay diferencia. Nuestra vida espiritual con siervo de Dios, como va con capacitación, ¿cierto? Constantemente avanzar, recibiendo misericordia, recibiendo paciencia, ¿cierto? Recibiendo el corazón, recibiendo el amor de la iglesia. Amén, hermanos. Y el versículo 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén.
¿dónde estaría? ¿Cierto? Pareciera que estaría muy fácil de obtener. Pero si el siervo de Dios no hace flotar el hacha, ¿cómo él puede extender su mano? ¿Cierto? ¿Cómo él puede tomar algo? Él ya lo perdió, ¿cierto? Él ya se dio cuenta, hay fracaso en su vida. Pero el siervo de Dios, ¿qué le dice? Tómalo, recupéralo, ¿cierto? Porque sirviendo al Señor, sirviendo al Evangelio, no hay tal resultado. Mire, vamos a ver el libro de Romanos, Romanos capítulo 11. Disculpen, capítulo 10, versículo 11. ¿Encontraron? Dice Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ya vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entre ustedes, ¿quién tiene vergüenza? ¿Seguro? Sí. Hermanos, si de verdad la palabra está presente en nuestro corazón, dice, todo aquel que en él creyere no va a pasar vergüenza. Amén. ¿Por qué? Él nos va a dar la palabra, Él nos va a dar el camino, Él nos va a cubrir nuestra necesidad, nuestra dificultad, ¿cierto? Él va a solucionar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo creyendo en Él, estoy haciendo para Él, para el Evangelio, para su voluntad. El siervo de Dios hasta parecía que está haciendo una cosa ridícula, pero él no está pasando ninguna vergüenza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una oportunidad de donde se puede ver la obra de Dios. Amén. Siempre estamos acostumbrados a todas las cosas que funcionan aparentemente automáticamente, pero cuando hay algo que hay que esforzar, desafiar, negarse o rasgarse a sí mismo, parece que no estamos de acuerdo, no estamos a favor, damos media vuelta, ¿cierto? Estoy ocupado, no tengo tiempo, un montón de excusas. ¿Por qué? Tiene vergüenza, no tiene seguridad de que Dios va a trabajar. Amén. Así, ustedes han hecho viajes sin dinero, algunos, ¿cierto? No han hecho, haga para predicar el Evangelio. Sí o sí Dios va a trabajar claramente, vivamente, no tenga miedo. Dios va a trabajar, servir delante de Dios, para el Señor Dios va a trabajar. Amén. Yo también tenía mucho problema en mi corazón. Cuando escuché la palabra, ya, tiene que construir. Yo dije, ya, vamos a construir. Ya salió la palabra, ¿no? Pero me vino un pensamiento, los hermanos no quieren construir. Los hermanos no quieren trabajar. Los hermanos no quieren servir. Los hermanos no quieren ofrendar. Entonces es problema, ¿cierto? Pero ese no era el problema, era mi pensamiento, ¿no? Si la palabra de Dios dice, ya, tiene que construir, significa que en esa palabra hay el poder, ¿cierto? En esa palabra hay la seguridad. Si construye creyendo en Dios, ¿va a ser avergonzado?
no va a ser avergonzado. Entonces Dios va a proveer, ¿cierto? Dios va a dar, ¿o no? Da, ¿cierto? Da. Dios nos está dando, todavía nos está dando, ¿no? Porque todavía se ve que hay la necesidad. Entonces nosotros primero orábamos, hermanos, vamos a orar por el techo. Orábamos, techo. Entonces algunos hermanos, ya cuando tengamos el techo ya vamos a descansar. No, vamos a orar por ventanas. Entonces vamos a orar por ventanas, cuando tengamos ventanas ya vamos a descansar. No, vamos a orar por piso. Vamos a orar por iluminación, ¿cierto? Vamos a orar por equipo de sonido. Entonces nunca vamos a descansar. Mejor sirva el Evangelio, pero que quiere descansar, hay un descanso eterno, ¿cierto? Descanso eterno, ya no va a tener peso, no va a tener preocupación, ¿cierto? Ese descanso no le recomiendo todavía, ¿cierto? Mejor sirva al Evangelio. Porque cuando usted parte de aquí, ¿a dónde va? A la presencia de Dios, ¿cierto? Ahí se va a dar cuenta si su tiempo había aprovechado para vivir delante de Dios, ¿cierto? Si su tiempo era conforme a la voluntad de Dios, entonces con mucha vergüenza va a quedar. Mejor aquí, sirviendo al Señor sin vergüenza, porque dice que el que cree en Él no será avergonzado, ¿cierto? Aquí sirva al Señor creyendo. Un hermano por ahí anda diciendo, yo quisiera ser empresario para servir al Evangelio. Y le dije, ni pienses eso, ¿no? Porque cuando seas empresario, ¿qué vas a decir? Estoy ocupado, no tengo tiempo, no me alcanza, tengo que hacer otras cosas. Mejor sirve en lo pequeño que Dios te ha permitido. Entonces Dios, si ve que tú sirves en lo pequeño, ¿cómo no te va a dar en lo grande? ¿Cierto? ¿Cómo no te va a permitir? Porque tú sirves, aún es pequeño, tú sirves. Yo quiero sacarme la lotería. Yo si me saco la lotería, yo solito compro el terreno, dice, ¿no? Ese corazón no es bueno, es falso, mentiroso. Supuestamente cuando tiene la lotería va a tener abundancia, el corazón se vuelve más egoísta. Un hermano me decía, pastor, en mi trabajo me está yendo bien. Sí, entonces tiene que diezmar. ¿Sí? Sí, pastor, voy a diezmar. En pandemia su diezmo era 100 bolivianos. Pasando 3 meses recibiendo la guía del pastor, ya estoy diezmando. Mi diezmo 200 bolivianos. En 3 meses Dios me permite duplicar mi diezmo. Qué bueno. Al año su diezmo era 500 bolivianos. Y me dijo, pastor, tengo miedo. ¿Qué miedo? Y si llego a diezmar 1000 bolivianos, no quiero, dice. Entonces, ¿no quieres? Ten cuidado con lo que dices. ¿Cómo no quiero? ¿Quién te dio? Dios. Un día vino, pastor, voy a echar mi diezmo. ¿Cuánto es? 1000 bolivianos. Ese no es tu dinero, le dije, ¿no? Eso Dios te dio, delante de Dios, diezma. Un día, pastor, tengo vergüenza. ¿Qué cosa? Mi diezmo, 1500 bolivianos. No quiero. Olvídate, ¿no? Olvídate. Un día recibió gran exhortación. Ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Él cambia su pensamiento, ¿cierto? Cambia su corazón. Para eso tú querías ganar bastante dinero, para que después tengas codicia, para que tengas ya avaricia en tu corazón. Dios te permitió, Dios te dio, ¿cierto? Cuando él diezmaba 100 bolivianos, ¿sentía peso? No sentía peso, pero cuando ya eran 1500 bolivianos, ¿cómo se siente?
pastor, es que es 1.500 bolivianos. En la iglesia, ¿quién ofrenda? ¿Quién diezma 1.500 bolivianos? Tú tampoco. Dios está permitiendo. Amén. Hermanos, si una persona en lo poco es fiel, en lo mucho también va a ser fiel, ¿cierto? En lo mucho. Pero alguna persona dice, no, cuando tenga mucho recién ahí me va a alcanzar para servir al Señor. No es así. Por eso necesita capacitación, ¿cierto? ¿O no? Sí, por eso con capacitación y sin capacitación hay diferencia, ¿cierto? El pastor nos decía, ir al colegio y no ir al colegio, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Hay. Igual, ir a la iglesia y no ir a la iglesia, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Hay, ¿cierto? Sí, hermanos, en nuestra vida, con Dios, con la iglesia, con el siervo de Dios y sin, hay diferencia. Amén. Si usted también así en su corazón tiene esa diferencia en su corazón, puede diferenciar, puede llevar su vida espiritual agradable a los ojos de Dios. Amén. El siervo de Dios le dijo, tómalo, ¿cierto? Algo que estaba hundido, por la guía del siervo de Dios, lo hacía elevar, lo hacía levantar. Si usted también en su vida considera que algo está perdido, no se quede así. Busque la iglesia, busque al siervo, busque el instrumento que Dios ha puesto delante de su vida. Amén. Porque Dios va a hacerlo elevar, ¿cierto? Dios lo va a levantar, no importa. Todo el mundo dice no se puede, no va a ser, es imposible, pero en Dios no hay imposibles. Amén. Bien, hasta aquí yo voy a compartir. Vamos a agradecer al Señor. Padre Dios, le damos las gracias en esta hora. Usted nos permite participar de este servicio en la iglesia en La Paz. Usted conoce, Señor, la necesidad de nuestra iglesia, conoce la premura, ¿no?, de que se necesita un lugar grande, amplio, y no solamente por tener la necesidad, sino también por tener la seguridad y la confianza, así como oraba el pastor Oxopar por Bolivia, oraba el pastor Oxopar por la iglesia de La Paz. Él nos daba la promesa, muchas personas van a recibir la salvación, muchas personas están esperando el evangelio, Padre. Sin el evangelio no podemos tener nada, pero con el evangelio usted nos da todo, nos da su poder, nos da su manifestación. Permita el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos de la iglesia, vivir para el evangelio, vivir para el Señor, vivir con seguridad de que ese poder está vivo, está presente, y usted nos va a permitir también, Señor, poder obtener ese lugar más amplio, más grande para la gloria del Señor. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, sí, hemos escuchado muy bien, hermanos. Se anunció esta noche, hermanos. Antes de anunciar los ministros, también hermanos que llegaron de la ciudad de Santa Cruz, desde mañana el viernes de la noche va a retornar. Entonces los hermanos también, ¿no? Pido oraciones, esa área de régimen penitenciario, Dios está abriendo. Luego también en Santa Cruz también, sí, como pastor compartió, muchas personas, ¿no?, van a recibir la salvación, ¿no? Pido oraciones aparte. Y esta noche anuncio, hermanos, y nosotros estamos comprando un inmueble de la iglesia La Paz. Entonces ahí los hermanos decidimos ofrenda decidida, orando nosotros, eso nosotros podemos comprar, todos los hermanos orando, esa parte pueden seguir orando.
Luego gran seminario bíblico, ¿no? Con Pastor Ospa, 22 al 25 de octubre este mes en Corea del Sur. Entonces, y pronto va a girar, ¿no? En diferentes ciudades en Corea del Seúl. Entonces también pido oraciones, esa parte para el siervo de Dios. Luego también aquí en Bolivia también, gran seminario bíblico, ¿no? Se va a realizar también con mi persona, también Santa Cruz, 28 al 30 de octubre. Luego 31 de octubre hasta 2 de noviembre, Cochabamba. 3 al 5 de noviembre, aquí en la ciudad de La Paz. También ahí los hermanos también, y preparando, pido oraciones. Luego retiro de casados, retiro de casados. Muchos casados preguntaban, ¿no? Por fin, si salió, ¿no? Campamento de casados. El 27 al 29 de octubre, en el lugar Casa de Retiro de Caranavi. Entonces los hermanos pueden inscribirse. Según ese foto, ¿no? Solo matrimonio sale, ¿no? El novio y la novia aparece. ¿Sí? Entonces ahí tal vez yo no tengo mi esposo, mi esposa, ¿no? No, si aunque no tiene, tal vez se quedó solo, ¿no? Si por viudo o viuda también. Todo, ¿no? Pueden participar. Siendo mayor, pueden participar hermanos, ¿no? Retiro de casado, 27 al 29 de octubre. Terminando culto, ahí atrás. Atrás tiene la mesa de inscripciones. Todos los hermanos pueden inscribirse. Ahí tiene en el lugar Casa de Retiro de Caranavi con camping, ¿sí? Camping puede pasar, ¿sí? Juntos. Y luego tiene diferentes programas muy divertidos. Entonces, ese tiempo no llueve, entonces en el río de Caranavi, ¿no? También kayak, ¿no? Sí, cuando y aumenta el agua con bote. Sí, ahí estamos programándose. También hay mucho bosque, también caminatas, ¿sí? Entonces, caminando ahí en el bosque va a sanarse toda la enfermedad. Caminando, meditando, escuchando además la palabra de Dios, todo va a sanarse físicamente, también espiritualmente. Amén. Si todos van a inscribirse, sí, por la fe, todos van a inscribirse. Sí, ahí luego, sí, Caranavi, Chulumani, La Paz, Oruro, hasta Rurenabaque, ¿no? Van a participar, cerca de Caranavi. Luego convocatoria, ¿no? Convocatoria para ser parte del grupo de danza, aquí de La Paz. El grupo de danza son Comaya, ¿sí? Adolescentes y jóvenes, hasta los niños estamos convocando. La inscripción hasta el 25 de octubre. Luego el día casting es el 28 de octubre, ahí va a ser el casting. Ahí queremos formar el grupo de danza. Entonces ahí, ¿dónde está actividades de la iglesia del Aybayeb? Ahí va a presentar, ahí jóvenes, el instrumento del evangelio, estamos convocando. Y mayor información, hermano Andy Fernández, ¿no? Y luego cualquier cosa también puede consultar a la oficina. Luego también otra convocatoria ahí, ¿sí? Para ser parte de equipos, staff, ¿sí? Entonces en la iglesia también diferentes áreas de staff necesitamos. Por eso los hermanos pido oraciones, ¿no? Sonido, video, transmisiones, iluminaciones, fotografía, ¿no? Toda área muy importante. Por eso desea aprender, luego ahí si quiere servir, pueden inscribirse, hermanos. Entonces ahí también mayor información, hermano José Luis Yucra, ¿no? También a la oficina siempre dejamos la información. Invitamos a los niños también, safari, ¿sí? Grupo de safari de niños, también puede aprender danzas culturales, horarios, los martes, 2:30 de la tarde, y luego los sábados, 1 de la tarde. Entonces los niños también tenemos grupo de danza safari. Los padres, madres pueden inscribirse y traer que aprenden. Luego tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? A través de Cristo TV, ¿no? A nivel nacional. ¿Sí? 9 departamentos, todo estamos transmitiendo.
Y ahora este año, segundo año estamos transmitiendo. Primer año, el año pasado, el libro San Juan. Hay bastante la gente escucharon. Este año también Dios está abriendo a través del libro San Mateo, ¿no? Pastor Ospa. Entonces los horarios 7 de la noche, los martes, luego 6 de la tarde, los sábados, pueden evangelizar los hermanos. Luego también los jueves, la hora 7:30 de la noche, tenemos la predicación dominical con Pastor Ospa. Transmitimos, ¿no?, en vivo a través de Facebook, YouTube y también Aymara y Quechua con traducción, así estamos. Entonces los hermanos pueden usar, ¿no?, evangelizar. Luego estamos buscando guaraní, hasta guaraní, ¿no? Pronto también con idioma guaraní también va a transmitir. Entonces, completamente, aquí en Bolivia, ¿sí?, cómo va a llenar toda la idioma, castellano, Aymara, Quechua, guaraní, casi. Entonces tiene 2 ojos, nariz, 2 orejas, todo van a escuchar el Evangelio. Toda parte escuchando el Evangelio van a recibir la salvación. Sí. Luego, última parte, sí, los hermanos no regresen rápido, ¿no? 3 en 3, orando. Todo lo que hemos mencionado, orando luego, compartiendo entre los hermanos, pueden regresar. Terminamos, hermano, muchas gracias, ¿sí? Orando, 3 en 3 terminamos.